vamos a poner, si bien no vamos a poner el énfasis en la cuestión económica, vamos a marcar dos datos para complementar el informe que se estaba dando. Primero, que 7 de cada 10 vehículos que fabrica Argentina terminan en Brasil, ¿no? Eso nos da, de alguna manera, una dimensión acerca del tamaño del impacto que puede llegar a tener. La segunda cuestión es que en el año 2020 acaba el acuerdo que se había hecho en torno a los aranceles a la importación de autos, así que nos pone en una situación de negociación y en esa circunstancia la dimensión política va a cobrar gran relevancia, ¿no? Eh, Obviamente, el liderazgo de Bolsonaro debe comprenderse como algo diferente a la política tradicional que veníamos sosteniendo durante más de una década, a los modos de negociación. Y la preocupación por el Mercosur, desde luego que es algo sumamente importante, porque fíjese usted que, como bien decía en el informe previo, no va a ser prioridad para Brasil el Mercosur, se van a abrir a nuevos mercados con los cuales las estructuras de negociaciones que se producen en el plano político y económico internacional cambian de formas, ¿no? También de protagonistas, porque en realidad con un discurso muy parecido al de Trump, de aliarse a los países importantes y cerrarse, digamos, ¿no?, en lo económico, sobre todo a nivel nacionalismo, también de que hablan los protagonistas de la relación. Sí, por supuesto. Fíjese usted que no está claro si va a avanzar hacia el proteccionismo en el caso de Brasil o hacia el proteccionismo de ciertos tipos de industrias o de actividad económica, pero de alguna manera los actores del Mercosur en general en los últimos tiempos están tratando de establecer negociaciones bilaterales y no de manera conjunta con la economía mundial, ¿no? La emergencia de Bolsonaro en torno a este esquema de relaciones políticas, económicas y sociales que se establece a nivel internacional presenta un desafío para la política argentina en la medida en que Macri, que se convertía en el principal interlocutor de este nuevo orden económico que pretende llevarse adelante desde el gobierno de Trump, pasa a un segundo plano, dado que Bolsonaro se convierte ahora en probablemente el mejor representante de la derecha liberal internacional en la región. El Trump de Latinoamérica, tal cual. Sí, por supuesto. De todos modos, yo creo que hay que ser prudentes, porque como bien decíamos hace un rato, los giros y los cambios en términos políticos que antes se producían mediante golpes de Estado y un cambio en la estructura de política económica, institucional y de distribución, digo, antes estos cambios se producían de manera brusca, en las emergencias actuales de la derecha, con el resguardo de ciertas instituciones, son cambios que son más difíciles de implementar, necesitan negociaciones, no quiere decir que están inhibidos, pero que tenemos todavía algunos resguardos institucionales para proteger de alguna manera el término de libertades. Fíjese usted que decía Bolsonaro que estaba en respeto de la libertad de los ciudadanos, pero no habló de derechos humanos. Lo cual es sumamente significativo. Y además una cuestión política, no va a tener mayoría en el Congreso. Por tanto, cada decisión que quiera tomar va a tener que atravesar filtros de negociación institucional, como hemos visto en la implementación del modelo neoliberal en Argentina. Bueno, varios temas. Se habló de la industria automotriz en un primer momento, algo que mencionábamos al principio. Hasta hace pocos días, o todavía hay gente suspendida de las terminales automotrices en Córdoba, lo que genera gran preocupación. ¿Qué tenemos que esperar para los próximos meses? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué me pueden decir al respecto? No tienen la bola de cristal, pero algo tiene que pasar, ¿no? Yo creo que ahí hay un conjunto, como recién describía muy bien Alfredo. Recordemos que Brasil solo va a crecer 1.3, no el 3%, más la crisis argentina. Sí. Vos tenés una planta que está fabricando para dos mercados. Argentina, que las ventas se cayeron enormemente, y otro que está empezando a levantar un poquito. Los números para lo que habían planificado de producción, recordemos que la planificación para el año 2018 era muy distinto de lo que le ocurrió a la economía, y la planificación para el mercado brasilero era el triple del crecimiento, con lo cual... Sobran autos fabricados. Sobran autos. Yo creo que el año para ponerlo, va a haber que apretar los dientes y pasar la crisis. La perspectiva es, si uno creyera lo que dicen los analistas financieros hoy, es que la perspectiva del mercado brasilero
para los próximos años es muy bueno, y si eso ocurre, la industria automotriz va a poder cambiar fuertemente la forma de trabajar. En ese, uno de nuestros socios, están todas las automotrices, claramente ha hecho declaraciones en el sentido de esto, el mercado brasilero es lo que hoy está permitiendo esos días de trabajo que están en la industria. Si no fuera por el mercado brasilero, sería muchísimo peor, absolutamente. Sí, yo creo que efectivamente el año que viene todo hace pensar que Brasil va a crecer, y como dije al principio, eso es buena noticia para Argentina, en particular para la industria automotriz. En los últimos tiempos ha habido en la industria automotriz cambios estructurales, digamos, importantes, nuevos diseños pensados más como productos globales, y se avanzó mucho en la integración con Brasil en ese sentido. Y más allá del resultado digamos, de exportaciones e importaciones de la industria concretamente, no se puede pensar en el futuro de la industria automotriz argentina sin el mercado brasilero. Así que si va bien Brasil, va a ser bueno para la industria argentina también. Y se ha hablado mucho de, bueno, de los ajustes que pueden llegar a efectuarse. ¿Qué piensan ustedes que sería positivo? O sea, ¿qué faltaría? ¿Qué lazos faltaría económicos establecer con el Brasil que no se hayan podido establecer hasta ahora, ni con el gobierno de Lula, ni con el gobierno de Dilma, ni con el gobierno de Temer? Hay cosas que faltan, porque obviamente Mercosur, si no goza de excelente salud, es porque las cosas no se hicieron como correspondía, ¿no? ¿Qué faltó ahí para ganar el éxito? Yo creo, como recién decía Alfredo, que en el fondo, cuando vos tenés que preparar herramientas que son de negociaciones de mediano y largo plazo, y tenés cada 4 años crisis económicas de un lado o del otro, las herramientas siempre se complican por las crisis. En el 2015-2016, Brasil perdió 7 puntos del Producto Bruto. Vos ibas a negociar con Brasil y te decían, no es mi prioridad, la herramienta, lo lamento, será para después. Ahora estamos nosotros del otro lado. A ver, lo lógico, y ojalá pudiéramos ambos países tener una estabilidad más o menos razonable, que pase, insisto, por tener, creo que, un equilibrio fiscal y un equilibrio de balanza de pago razonable para tener alguna previsibilidad. Si no, es muy complicado, porque las herramientas se las comen las crisis. Esta es mi visión, y esperamos que ambos países, ojalá tengamos al corto plazo alguna previsibilidad, y nos vamos a poner de acuerdo mucho más fácil. Para título de libro, las herramientas se las come la crisis. Buen título, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, y ha ocurrido varias veces, así como ahora estamos nosotros, como estuvo Brasil en 2015, como estuvimos nosotros en 2008-2009. A los saltos. Y eso, claro, esa inestabilidad, sobre todo porque cuando uno habla de integración, además tiene que ir limando las asimetrías que hay, por ejemplo, en las normas, ir haciendo cada vez, digamos, que sea más fácil el tránsito de personas y de bienes de un país a otro. Y eso son todas normas, discusiones, en los cuales también muchas veces las dificultades son porque hay que compatibilizar intereses diferentes, porque las estructuras productivas son distintas. Y bueno, eso requiere, digamos, que exista, como dice Marcelo, cierta tranquilidad macroeconómica, porque si no, no se puede. Nadie discute cómo va a ser el arancel en el 2020 si no sabe cómo va a ser la inflación en noviembre. Y hablando de inflación, bueno, Argentina se transformó en un país más competitivo respecto del Brasil. ¿Eso a Brasil, en el mercado laboral, por ejemplo, lo puede haber impactado? Esto es un tema que venimos charlando mucho en la Cámara. De verdad que el tipo de cambio sería necio negar que no hay una mejor competitividad. Pero esto de sustentabilidad tiene poco. Y la exportación es un proyecto de mediano y largo plazo. Ningún tipo va a estar pensando hoy en exportar porque el dólar haya pegado este salto. La verdad que nosotros estamos convencidos de que la competitividad tiene que ser mucho más estructural, y ahí tiene que ver con 2 o 3 cosas que son igual o más importantes que el tipo de cambio. Lo primero es la burocracia y la capacidad de operar en el comercio exterior, que era un espanto. Realmente eso debo reconocerle, igual que uno le critica la capacidad de gestionar la macroeconomía a este gobierno, pero está haciendo un enorme trabajo en desburocratizar, en organizar el Estado, que era algo que realmente complicaba el comercio exterior. El segundo punto es la carga tributaria. No podés exportar cuando tenés una carga tributaria con el nivel que tenemos. Y el tercero tiene que ver, por ejemplo, con los costos logísticos. Costos logísticos que hacen que un montón
de compañías, hay casos industriales que tenemos en nuestra Cámara que pierden competitividad por el camión desde Córdoba hasta Uruguay versus el barco desde China hasta Uruguay. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo con eso, nadie va a ponerse a exportar porque hoy vale el dólar 38 y el mes que viene se lo comió la inflación. Pues todos sabemos que esto es una cosa provisoria. Que hay que mantener un tipo de cambio competitivo, por supuesto, pero hay que trabajar mucho más en las otras cosas que son mucho más difíciles. Porque, por ejemplo, la carga tributaria, ¿cómo hacemos para bajar la carga tributaria? Probablemente Alfredo nos pueda dar una idea, pero tenemos un gasto público que hay que financiarlo y entonces la parte logística y la parte operativa, que es donde veo en comercio exterior más avances en estos 2 o 3 años que realmente hay que reconocer, ¿no? Es un peso importante la carga tributaria, ¿no? Sí, bueno, tiene una explicación. Cuando uno mira la evolución del gasto público argentino como porcentaje del producto, es decir, cuánto del total de riqueza generada representa el gasto público, cuando uno toma, por tomar desde el año 83 de la recuperación de las instituciones democráticas hasta el año 2001, la crisis que estalló la convertibilidad, el gasto público representaba más o menos 25% del producto. Y cuando uno mira cómo evolucionó de 2001 a 2015, el último año de la presidenta Fernández, el gasto público que había sido 25 en 2001 había llegado a 44%. Si uno sube en esa magnitud, por más que aumente la carga tributaria, que es lo que se hizo, porque en ese mismo periodo la presión fiscal, que es lo que se recauda en relación al producto, aumentó 10 puntos, ¿no? Eso, por más que aumentó 10 puntos, terminó siendo déficit. Por eso, aquello que decía con mucho orgullo el presidente Kirchner, que decía, tengo superávit gemelo, porque el sector externo tenía un balance de comercio favorable, y tenía superávit fiscal, se fue diluyendo, y de 2008 en adelante Argentina tuvo déficit gemelo, digamos, y a su vez empezó a subir la inflación y la economía dejó de crear empleo, salvo el empleo público, digamos, pero dejó de crear empleo, la economía no creció de 2011 en adelante. Y volver de eso es muy difícil, porque a veces se dice, bueno, bajemos el gasto público así drásticamente, ¿no? No es tan fácil. Cuando uno mira, y ahora que se está discutiendo el presupuesto, uno mira el gasto y dice, bueno, y ve cómo está distribuido ese gasto, hay niveles de muy inflexibles. Y lo más flexible del gasto, lamentablemente, digamos, es la obra pública. La obra pública que es infraestructura que es mejorar la productividad y bajar los costos de la logística que mencionaba él, ¿no es cierto? Entonces, es un tema realmente muy complejo y es muy difícil. Si bien desde que asumió el gobierno ha bajado un poco la presión fiscal, más o menos 2 puntos del producto, de todos modos, está claro que cuando se volvió a entrar en crisis empezó la idea de decir, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, a ver, ¿qué impuesto vamos a poner? También tampoco es cuestión de que se saque de encima impuestos de la nación para tirárselo a las provincias. Además, ¿no? aparece ese problema entre las jurisdicciones. Hoy están discutiendo las provincias en el Senado a propósito del presupuesto, que hay una iniciativa que dice, ¿por qué no le sacamos el impuesto a los bienes personales, se lo saquemos a la vivienda única, cosa que parece razonable, y que son 2.000 millones de pesos? Entonces las provincias van y dicen, sí, pero si usted le saca eso, creo que están hablando con el senador Pichetto, gente de su misma mirada política, le dice, si usted me saque eso, Pichetto, compénsenme en algún lado, porque esos 2.000 millones son coparticipables. Claro. Y entonces hay una parte que me lo saca a la provincia, digamos, ¿no? O sea, es bien complejo bajar este nivel de gasto para poder bajar la presión fiscal. Yo creo, para sumarme a esto, yo creo que este es el gran desafío argentino. ¿Cuál es el tamaño del Estado que podemos financiar como sociedad civil pretendiendo crecer? Pareciera que en los últimos años, como muy bien explicaste, Alfredo, nos pusieron una presión fiscal tan fuerte que la economía se planchó. Y no hay manera de resolverlo porque ya las tasas, la carga fiscal está a los niveles, creo que de los países nórdicos, si no me equivoco. Sí. ¿Y entonces, las exportaciones a niveles de quién? Las exportaciones, cuando te lo dije en los cortos, somos el 6º peor país del mundo en la relación exportaciones-producto bruto. Y esto es la consecuencia, una de las consecuencias fuertes es por una carga tributaria que afecta toda la cadena y que hace que sea
poco competitivo, ¿no? Caramba, que hay mucho trabajo por hacer, ¿eh? A ver qué pasa con el campo. Vamos a ver aquí otra visión respecto a la cuestión de la relación con el Brasil. A ver, ¿qué le vendemos de producto granario al Brasil? El primer impacto va a ser sobre el trigo, ¿sí? Ya declaraciones de Paulo Guedes, su economista y quien al mercado ya lo asume como un ministro con muchas facultades, habló de hacer alianzas o podríamos decir tratado de libre comercio con otros países. Esto en primer lugar en el trigo nos afectaría porque el trigo argentino, por ser miembro del Mercosur, entra sin impuestos, sin arancel externo común. Por lo tanto, si Brasil empieza a hacer de alguna manera algunos convenios de tratado de libre comercio con otros países y ingresa trigo de otros destinos, obviamente que acá empieza a perjudicar. Esto no va a ser automático, no es de un día para el otro. El molino, los compradores de trigo de Brasil están acostumbrados a recibir trigo argentino por su calidad, por la logística, pero es un factor a tener en cuenta y que va a tener que defender. Segundo factor a tener en cuenta, ¿qué pasa con la soja? Estados Unidos y Brasil se vienen disputando el número 1 en cuanto a producción y Brasil es el exportador número 1 de poroto de soja. Y consolidado el último año también con esta guerra comercial que Estados Unidos mantiene sobre China. Entonces, esto también de alguna manera nos hace pensar de que podemos tener algún ruido en general porque el complejo sojero de alguna manera está siendo influenciado por estas guerras comerciales. Entonces, Brasil exportando soja, si en algún momento Brasil llega a devaluar su moneda, se vuelve más competitivo, porque en Brasil no se trasladan tan directamente el aumento del dólar a los precios internos, puede llegar a darnos un dolor de cabeza o puede hacer que los precios de la soja tiendan a descomprimirse o que desaparezca parte del premio que estamos teniendo en los puertos del sur, ¿no? Estamos hablando de trigo, soja y ¿qué puede ocurrir con otros granos? Bueno, en general el resto de los granos no debería tener demasiada incidencia, o sea, maíz prácticamente no debería afectar en cuanto a lo que es la producción y obviamente que sí en lo que tiene que ver con la industria y por ejemplo la metalmecánica, ahí sí también veo que puede haber alguna influencia, ¿no? Se habló hablando de devaluación de nuevo, se toca el tema, ¿no? Brasil no intentará devaluar, no intentará equiparar con Argentina el costo interno. De verdad que lo dijo muy bien recién quien no. En el video. Basqueto, el señor Basqueto. Sí. La diferencia de Brasil es que es una economía que piensa en la moneda local. Entonces, cuando se devalúa, ellos mantienen sus precios reales. Tienen una inflación del 4%, a pesar de que este año devaluaron 25%. Por lo cual, yo de verdad que creo que el panorama es poco preocupante, porque todas las señales indican no una devaluación del real, sino más bien un fortalecimiento, y eso a las industrias y a los mismos productores locales les va a dar más un alivio que un riesgo, digamos. Entonces me parece que no hay, por lo menos si se cumplen las proyecciones que hay hasta ahora, un gran riesgo porque lograr una competitividad Brasil fruto de una devaluación del real, yo más bien creo que va a ir para el otro lado, ¿no? Bueno, los datos hasta ahora son de que se ha recuperado el real, más que devaluarse. Nosotros tenemos, comparado con el momento de unificación cambiaria en Argentina, el 17 de diciembre de 2015, en el tipo de cambio real, bilateral con Brasil, se ha recuperado mucho. Este incidente con el mercado cambiario, si uno mira desde el 1 de enero de este año hasta el 1 de octubre, el dólar se creció 117%. Y si uno mira la inflación, en ese periodo es 32-33%, de manera tal que tenemos un tipo de cambio alto. Con el tema de la soja, que se mencionaba ahí en el video, en realidad, como se dice ahí, Brasil es el exportador más grande y el precio internacional de la soja va a depender mucho de lo que ocurra con esos jugadores grandes, Estados Unidos, China, Brasil. Es difícil saber cuál va a ser la evolución del precio. Y además, los precios internacionales de la soja, como de todos los commodities, tienen un componente que los ha transformado en una suerte de activo financiero. Entonces, es difícil conocer que pueda afectar lo de Brasil a la baja los precios internacionales. Habrá que ir viendo qué ocurre con eso, ¿no? Pero me parece que para el sector agropecuario
No creo que haya un riesgo de que, como consecuencia de los cambios de política en Brasil, ¿no? ¿Qué sería la mejor decisión que podría tomar Bolsonaro para que a Argentina no le impacte todo esto? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál debería ser el camino que debiera tomar para que como Mercosur nos fortalezcamos y quizás también cada uno por su lado pueda abrirse hacia otros mercados? Y la mejor decisión sería que las decisiones sobre acuerdos comerciales con otras áreas del mundo, Brasil decidiera hacerlo acompañado con Argentina, porque por la escala de Brasil nos beneficiaría a nosotros. Yo me adhiero, pero me parece que lo más importante para nosotros es que ojalá, y sumándome a las palabras de Alfredo, que a la economía de Brasil le vaya muy bien, que tengan crecimiento en los próximos años, porque si eso ocurre, a nosotros nos va a ir bien. Me parece que el Mercosur, en la peor de las hipótesis, puede perder un poquito, pero si tenés un cliente creciendo el 3, 4, 5%, nosotros vamos a recibir el derrame. Hay algunos colegas de Alfredo que hablan de cada un punto que crece Brasil, sí. Argentina crece el 0,25. Imagínate que crezca el 4 anual, tenés un punto de crecimiento por año solo por efecto Brasil. Con lo cual, ojalá le vaya muy bien, salvo en el fútbol, que en lo demás le vaya realmente fantástico, lo que más podemos decir, ¿no? Y la tarea del gobierno argentino también es importante en esto de mantener, digamos... Sí, por supuesto. Bueno, bajo el supuesto de que la economía argentina se estabilice y que digamos, que inicie una recuperación que hasta ahora, digamos, el gobierno, uno tiene la sensación que está bien en la coyuntura, tratando de ver qué es lo que ocurre con el tipo de cambio, con la inflación, con la tasa de interés, con el poder de compra, etcétera, y bueno, con el nivel de actividad. Bueno, si esa es responsabilidad obviamente del gobierno. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido una charla más que fructífera. Esperemos que las cosas vayan para bien para todo el Mercosur, que se genere más empleo y que Argentina pueda avanzar con todas estas variables en orden, beneficiándonos. Gracias. Nos despedimos, nos encontramos mañana a las 21 aquí en Debate. Gracias.